Pero muy buenas tardes a todas las personas que están conectándose a nuestro Facebook Live, el Facebook Live donde vamos a hablar sobre trastorno de ansiedad. Es un placer que nos estén acompañando, en especial el placer de que Laura Sánchez, psicóloga de Porque Quiero Estar Bien, también esté aquí con nosotros. Ustedes han tenido la ocasión de verla en nuestros anteriores lives, pero también en nuestra página de Instagram. Y esta es una invitación para que no se pierdan ninguna de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @PQ Quiero Estar BN, porque quiero estar bien. Y también pueden entrar a nuestra página web www.porquequieroestarbien.com, donde pueden encontrar todos los servicios de primeros auxilios psicológicos que ofrecemos a través de WhatsApp, número telefónico y el chat de la página, y también artículos sobre salud mental, porque es muy importante dejar de estigmatizar la salud mental y conocer más sobre eso. Pero sin más preámbulos, sin acá volver a lo mismo de cómo están todos, pues quiero saber, Laura, ¿tú cómo estás? Bienvenida a nuestro live de nuevo. Qué placer tenerte aquí. Hola a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Lau, nosotros hablamos hoy de trastorno de ansiedad porque si algunos ya vieron el capítulo de cómo es vivir con ansiedad, y si no se lo han visto, ¿qué están esperando después de este live? Espero que vayan a YouTube o a nuestro perfil de Facebook a ver el capítulo de ansiedad, donde Laura es quien explica todo este trastorno, pero no solo eso, sino también tenemos dos voces, una de una gran periodista y otra de una docente preciosa que nos enseñan y nos hablan sobre qué es vivir con trastorno de ansiedad. Pero bueno, Laura, le recuerdo que ella es neuropsicóloga escolar, ella sabe, es especializada en evaluación y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales. Entonces, por eso nos acompaña hoy. Laura, vamos a empezar con las preguntas porque el tiempo es corto. ¿Existe una diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad? Sí, lo primero que nosotros debemos identificar es que la ansiedad parte de una emoción primaria que es el miedo. La emoción que nos vincula al mundo es el miedo. Por lo tanto, algo que es importante para los usuarios diferenciar es cuando la emoción está vinculada con escenarios de miedo normales, por ejemplo, lo que puede ser un accidente, una enfermedad, inclusive una ruptura, que pierdan el trabajo, y cuando ese miedo ya se prolonga, por ejemplo, por más de 6 meses y empieza a generar un deterioro significativo en sus áreas de ajuste, digamos, cuando yo ya no puedo ir al trabajo porque la sensación de angustia no me lo permite, cuando yo ya no dejo de pensar, por ejemplo, que puedo morir o que puedo enloquecer, ahí es cuando ya empezamos a hablar de que hay un deterioro, que la emoción ya se está viviendo en intensidades demasiado altas y requiere de intervención médica especializada. Es decir, yo puedo sentir ansiedad hoy porque, no sé, mañana tengo un concierto, un examen y demás. Es normal que yo esté sintiendo esa ansiedad, ¿cierto? Porque son muchos de nuestros usuarios que dicen, tengo ansiedad. Entonces, es normal tener ansiedad, pero cuando esta se sale de ese tiempo, lo que tú dices, 6 meses de espera, ahí es donde hay que, y de hecho, si es muy seguido también, supongo que ahí es donde hacer un llamado de alerta. Uno debe ir de por sí ya al psicólogo para prevenir todos estos temas, pero es cuando uno dice, no, ya tengo que ir a terapia. Sí, algo que es importante es empezar a identificar los tres canales, digamos, que tenemos eh, de respuesta o de identificación dentro de nuestro propio cuerpo. Yo siempre los divido y le digo a la gente, nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Tenemos un cuerpo mental y también tenemos ese cuerpo que va a ser como el cuerpo emocional. Dentro del cuerpo físico, por ejemplo, síntomas como lo son la taquicardia constante, el dolor de pecho, la presión que se siente como si fuese un infarto, pero que no da otros índices, por ejemplo, si me hacen un electrocardiograma y todo sale bien, eh, lo que puede ser el temblor constante, incluso gastroenteritis que son seguidas, eso está vinculado, puede estar vinculado con trastornos de ansiedad, pero también dentro del cuerpo mental tener pensamientos todo el tiempo catastróficos en donde yo digo, me voy a morir, me estoy volviendo loco, o mi familia se va a morir, o estoy teniendo una enfermedad, aun cuando ya la parte médica me diga que no tengo ninguna enfermedad, o desde la parte emocional, como te indico, el también tener reacciones extremas frente
a cualquier tipo de estímulo, ahí es donde tenemos que empezar a identificar qué tan normal estoy viviendo yo el síntoma y qué tanta ayuda necesito para poder salir de allí o para poder darle manejo. Claro, yo creo que es muy difícil a veces identificar, de hecho, yo soy todavía una de las personas que no sé si tengo angustia, tengo mucho estrés o estoy teniendo en ese momento ansiedad. Y aquí es donde pues, te pregunto en qué momento esta emoción pasa a ser un trastorno. Sí, como te decía antes, se identifica a partir de los 6 meses, cuando yo ya llevo 6 meses presentando el mismo síntoma y no identifico mejora, o también dependiendo del deterioro de la persona, ¿sí? Es ya cuando hay un impacto negativo en las áreas de ajuste, ahí se debe empezar a buscar ayuda profesional. Bueno, Lau, sabiendo Sabiendo esto, esto, porque es importante no autodiagnosticarse. Es decir, yo tengo trastorno de ansiedad porque estoy sintiéndome muy angustiada hoy y demás, sino decir, no, tengo que ir al psicólogo y que él me diga que oficialmente tengo un trastorno de ansiedad. bueno, algo muy particular pasa dentro del trastorno de ansiedad, tiene que ver con los pensamientos repetitivos que tiene la persona frente al poder padecer una enfermedad en el cual está, digamos, en el cual está en riesgo su vida, ¿no? Entonces, el paciente empieza a generar muchos pensamientos relacionados con, digamos, si tengo un pequeño malestar en el estómago, entonces, que eso ya es un cáncer, que me voy a morir. Entonces, cuando llevamos el pensamiento automático a escenarios de rumia, y yo digo, bueno, llevo, no sé, 45 minutos de mi hora pensando en que puedo morir, pensando en que puedo enloquecer, pensando en que no voy a poder hacer, ahí yo ya debo empezar a identificar como esas banderillas que me dicen, debo empezar a buscar ayuda profesional. Otra cosa importante, si por ejemplo mi estado de salud no mejora, si yo percibo que el dolor de pecho no mejora, si yo percibo que el malestar estomacal se mantiene, y ya me he hecho toda la revisión médica y no hay mejoría, ahí es donde yo debo empezar a pensar que debería estar yendo a un especialista. ¿Por qué no he autodiagnosticarme? Porque muchas veces el paciente, por ejemplo, puede decir, yo estoy teniendo un problema de ansiedad, por tanto, entonces voy a, bueno, no, voy a cambiar el ejemplo. El paciente puede tener, por ejemplo, constrocondilitis, que es algo natural que da dentro de la ansiedad. Entonces es que el pecho empieza a doler. Entonces va a la farmacia y dice, no, necesito algo para esto, y le ponen un relajante muscular. El relajante muscular puede aumentar el pánico porque puede generar un desajuste en el sistema nervioso central. Por tanto, es importante no autodiagnosticarse porque no sabemos de dónde proviene la ansiedad. En ocasiones incluso desajustes biológicos como lo podría ser una tiroides que no funciona bien, ¿sí? O cualquier otra enfermedad, por ejemplo, a riñón, podría producirnos pánico de la nada. Entonces las personas empiezan a tratarse la ansiedad sin identificar que puede haber algo de base, como lo puede ser un problema de tiroides, como lo puede ser incluso otra enfermedad diferente. Por tanto, es importante siempre acudir al médico general, mandarse a hacer exámenes de chequeo, también pues de la mano de la psicoterapia. Aquí hay algo que tratamos de resaltar mucho en Porque Quiero Estar Bien, y sé que muchos médicos, no solo los psicólogos, sino psiquiatras, médicos generales, especialistas, es que la salud física y la salud mental van de la mano. Yo no puedo descuidar una de la otra, porque hay personas, por ejemplo, que tristemente padecen un cáncer y toda esta situación física que está pasando el cuerpo y el estrés, la angustia, al no saber qué va a pasar, pues puede llevarnos a tener un trastorno, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ya hablando de ansiedad, y pues aprovecho para recordarle a todas las personas que se están conectando o que ya están conectados de que nosotros ofrecemos primeros auxilios psicológicos que pueden contactarnos 24/7, es decir, las 24 horas de los 7 días de la semana. Entonces, por eso es muy importante que cuenten con nosotros si no tienen ese apoyo psicológico, que no me atiende la especialista hoy, que mañana, que tengo un ataque de ansiedad, que tengo un ataque de pánico, pueden contar con Porque Quiero Estar Bien. Las líneas de atención las encuentran en www.porquequieroestarbien.com. Lau, retomando entonces el tema de que un tema físico puede generar un trastorno o que un trastorno también puede generar un tema físico, está la pregunta de ¿el trastorno de ansiedad puede generar otros trastornos? Es decir, depresión, bipolaridad.
Bueno, es una pregunta bastante compleja porque el trastorno de ansiedad es la base de otros trastornos como lo puede ser del TOC, como lo puede ser del trastorno de ansiedad por separación, como lo puede ser fobias específicas. Sí, digamos que el trastorno de ansiedad puede ser una base. De ahí a que produzca o sea la causal de otro, todas las cosas son multicausales, ¿sí? O sea, no podemos decir que porque yo tengo ansiedad, porque ¿qué pasaría si en este momento yo tengo un usuario que está presentando pánico y está diciendo, Dios mío, estoy pensando que me voy a morir y yo hoy le digo, sí, la ansiedad te puede generar un infarto, no, pues se va a morir más rápido. Entonces, algo que es importante es, la ansiedad no es la causa de o no es lo que genera otra cosa. La ansiedad es el síntoma, pero lo que hay que identificar es de dónde está llegando este síntoma, o sea, por qué me está generando tanta dificultad, por ejemplo, la gestión de mi emoción primaria. Bueno, gracias, Lau. En estos momentos me voy a ir con las preguntas del público, de nuestros usuarios de Instagram y Facebook, que estuvieron muy activos y les agradecemos a ustedes por participar. Y empezamos con la pregunta que nos hace Karen Sofía a través de Instagram. ¿La ansiedad como trastorno se puede erradicar de nuestra vida? Yo diría que la ansiedad como trastorno la podemos disminuir, pero vamos a lo que les digo y es que la emoción primaria es el miedo, ¿no? Entonces, no podríamos dejar de sentir miedo porque dejaríamos de ser humanos. Es como si tú me dijeras, hoy podría erradicar la felicidad de mi vida. Yo te digo difícil porque es también un acto de supervivencia. No podríamos dejar de sentir miedo, por ejemplo, si estoy en una calle y viene un ladrón, el miedo es completamente natural y hace parte de la supervivencia. Entonces, la ansiedad como trastorno sí puede tener manejo, es decir, que la persona no tenga un deterioro en sus áreas de ajuste, eh, pero es importante comprender que la base es una emoción primaria, por tanto no podemos erradicar el miedo de nuestra existencia. Bueno, acá hay otra pregunta del usuario Detallitos a través de Instagram de nuevo y dice, ¿la ansiedad tiene cura? Sé que has dicho como que hay que manejarlo, pero estas preguntas son muy importantes para también saber qué tecnicismos tenemos que usar. Entonces, ¿cuál es la cura de la ansiedad? Sí, ahí vamos a lo mismo que yo te decía, o sea, la ansiedad tiene cura, tendría que dejar de ser humano para dejar de sentir ansiedad. Que pueda empezar a darle manejo a los síntomas, claro, le puedo dar manejo a los síntomas. Incluso muchas veces requerimos del manejo interdisciplinario que nos ofrece psiquiatría, porque el cuerpo biológico tiene desajustes. Entonces, por ejemplo, perdón, cuando tenemos un nivel de serotonina muy bajo o niveles de dopaminas muy bajos, pues vamos a necesitar que el psiquiatra nos ayude a regular el sistema biológico, o sea, nuestro sistema nervioso central. No obstante, una cosa es decir, puedo darle manejo al trastorno si está diagnosticado y otra cosa diferente es sentir, no quiero volver a sentir miedo porque miedo pues sentimos todos. Bueno, María Alejandra nos hace una pregunta a través de Facebook y dice, ¿qué puedo enseñarle a mis amistades y también familiares para que puedan ser mi red de apoyo? Lo importante en la red de apoyo siempre va a ser generar validación de la emoción. Cuando nosotros tenemos trastornos de ansiedad, muchas veces en psicoterapia entramos a revisar cuáles son las necesidades relacionales de nuestros usuarios. La necesidad relacional vinculada con ansiedad es la falta de amor o la falta de respeto, que es lo que ya uno entra a trabajar en historia de vida. Entonces, algo que es importante es empezar a validar la emoción del otro, empezar a corregular al otro. Yo a veces digo que un abrazo puede más que decirle al otro, siéntate a respirar, pues si la persona ya conoce cuáles son las herramientas que debe emplear, si la persona ya conoce cómo realiza la respiración, pues a veces basta con sentarnos al lado, simplemente contener, acompañar, apoyar, entender que no es algo que la persona pueda hacer a voluntad, es decir, es como si yo te dijera, bueno, Estefanía, vas a decirle a tu estómago que ya no duela más, si no te duele, pues seguramente tú podrás decir no me duele, pero te seguirá doliendo.
Entonces, algo que es importante para la red de apoyo es entender que la persona no está imaginándose los síntomas, no es que esté exagerando, sino realmente si cuando un paciente en pánico dice, siento que me voy a morir y me está dando un infarto, realmente sí siente que se va a morir y le está dando un infarto, ¿sí? Que el infarto no sea real no significa que el paciente no viva el síntoma. Entonces, algo que es muy importante en la red de apoyo es no invalidar, no decirle, ay, es que tú estás exagerando, te estás haciendo, sino pues comprender qué es la manera en que la persona está viviendo su emoción, calmarla, pues recordarle que igual el ataque de pánico o el episodio de ansiedad no son peligrosos, aunque pareciera que sí lo son, y simplemente escuchar y estar ahí presente. Lau, hay varios tipos de ansiedad. Eso lo comentamos en uno de nuestros posts de Instagram el día de ayer. Quienes no nos siguen todavía en todas nuestras redes sociales, aparecemos como @pq, quiero estar bien. Bueno, quiero estar bien, o nos pueden buscar como porque quiero estar bien. Y mencionábamos algunos, y en uno de los comentarios que nos hizo uno de nuestros usuarios, que es Acer20, él dice, una persona tiene que alejarse definitivamente de todo el mundo porque es de la única forma que tenemos paz. Entonces, aquí aprovecho para preguntarte, ¿qué es la ansiedad social? Bueno, la ansiedad social es la única de las ansiedades que está vinculada con un miedo, con una emoción diferente. Cuando nosotros hablamos de fobia, hablamos de miedo. Cuando hablamos de trastorno de pánico, hablamos de miedo. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de miedo. Cuando hablamos de ansiedad social, la emoción que se debe trabajar es la vergüenza, ¿sí? Por tanto, lo que dice el usuario tiene sentido en términos de que se escapa a lo que tanto miedo produce, ¿no? Lo que pasa es que no es funcional, o sea, que una persona diga no voy a volver a estar en ningún escenario o en ningún entorno, porque eso me puede producir un riesgo o un peligro, pues lo que va a generar a largo plazo es un deterioro en sus demás áreas de ajuste. Entonces, yo te diría, la ansiedad social está vinculada con el otro, mientras que las otras ansiedades, por ejemplo, cuando hablamos de una fobia es específica. Le tengo miedo a los ratones, pero pues cuántas probabilidades hay de que yo al día vea un ratón, pues son más bajas, ¿sí? Eh, le tengo miedo a que haya un desastre natural, entonces, pero qué tanta probabilidad hay de que en este momento estemos hablando y haya, no sé, un terremoto, pues es muy poco probable, ¿sí? En la ansiedad social, al estar con el otro y al ser seres de comunidad, pues claro, necesita tratamiento inmediato porque no hay manera de escapar al otro, así uno quisiese, ¿no? Es muy cierto. Y ahorita que decías como el tema del terremoto, creo que salía mucho con muchas fobias de las que nosotros, por ejemplo, yo, y aquí es donde les quiero enfatizar a las personas que están conectadas, esto es normal. Esto no es una cosa del otro mundo, eso lo puede sufrir tu mamá, tu papá, tu amigo, tu novia, tu novio, cualquier persona, hasta Laura. Ella es psicóloga, pero los psicólogos también pueden tener trastornos. Esto es lo más normal y entonces aquí es cuando quiero que identifiquemos, y aquí es donde varios usuarios hicieron preguntas similares. Por ejemplo, comer mucho es así de la nada, sino comer no siempre, sino de la nada me da estrés y empiezo a comer mucho, morderme las uñas, temblar. ¿Esos son síntomas de ansiedad? Bueno, lo que pasa es que el órgano que está vinculado con la ansiedad es el estómago, es decir, la comida produce pensamiento. ¿M? Ahora, si lo que yo le incluyo al estómago es comida dulce, pues voy a generar muchísimo más pensamiento. Es por esto que los pacientes con ansiedad dicen es que como y como y como y como y como, claro, eso es lo que toca empezar a ver en terapia, porque la persona de manera inconsciente lo que está generando es que el síntoma esté mucho más elevado. ¿M? Lo malo no es comer, sino hay que aprender a comer. Sí, creo que ahí también, bueno, habrá otro capítulo, tienen, por eso tienen que estar muy pendientes de cómo es vivir con, porque habrá capítulos, por ejemplo, de trastorno de la conducta alimentaria. Y esto a veces también puede conectarse. Cuando Laura decía la ansiedad es base de otros trastornos, es por estos tipos de reacciones, porque toda la vida puede ser límites y cuando no sabemos controlar esta emoción del miedo, como es lo que nos decía Laura hace un momento, pues se pueden generar muchas cosas. Entonces, Laura, acá cuando hablábamos entonces de los síntomas, ahora de ataques, ¿cómo puedo identificar que una persona tiene un ataque de ansiedad para ayudarlo o que yo en estos momentos estoy teniendo un ataque de ansiedad?
Bueno, desde ahí hay que hacer un poquito de psicoeducación y es la emoción tiene diferentes partes, por tanto encontramos primero una situación que lo desencadena, después de la situación encontramos la reacción fisiológica, después de la reacción fisiológica vamos con pensamiento y luego con conducta. Entonces, ¿cómo lo identifico? Primero, la idea es que pueda identificar cuál es el disparador. ¿Sí? Por ejemplo, estoy en el colegio y de repente me dicen, bueno, le tocó hablar. Entonces ahí encuentro una situación. Reacción fisiológica, me tiemblan las manos, me tiembla el cuerpo, no puedo respirar, siento una presión en el pecho tipo infarto o pienso que me está dando un ACV, que me estoy volviendo loco, que en cualquier momento voy a perder la conciencia, ¿sí? Después de la reacción fisiológica, pues evidentemente empiezo a construir pensamientos de tipo me voy a morir, no voy a salir de esto, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos si tengo hijos, todo el mundo se va a dar cuenta que me enloquecí, no voy a saber qué hacer. Y ahí ya está la conducta, que muchas veces la conducta es aislarse o quedarse quieto o simplemente decir, no soy capaz, por ejemplo, de exponer, no soy capaz de hacer tal cosa, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Principalmente están vinculados dentro de reacción fisiológica y pensamiento. Ahí ya dependiendo de la persona cómo está viviendo la ansiedad, puede identificar en dónde es que está presentando conflicto dentro de la parte de la emoción. Esto hago recordarles a nuestros usuarios, a quienes están conectados y quienes no, no conocían de Porque Quiero Estar Bien, que ofrecemos un servicio de primeros auxilios psicológicos a través del número 333-033-3588 o por nuestros chats virtuales que encuentran en nuestra página web www.porquequieroestarbién.com. Si tienen un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, si quieren ayudar a algún familiar o algún amigo y no saben cómo hacerlo, pueden llamarnos, pueden hablar con nuestros psicólogos y ellos estarán dispuestos a escucharlos y asesorarlos en todo lo que necesiten. Lau, ya empezando a cortar, pero hay preguntas del público muy interesantes y acá hay una que me parece muy bonita y necesaria. ¿Cómo se puede explicar a mi familia lo que me está pasando con la ansiedad para que no lo vean como un invento? Eso lo dice Diana Milet en Facebook. Bueno, Diana, no es fácil estar en esa situación, ¿no? O sea, lo primero que uno pensaría es que va a recibir esa contención de las personas más cercanas como lo es el medio familiar. Algo importante para Diana y para nuestros usuarios es entender que a veces el otro invalida la emoción, pero también lo hace desde esa posición de frustración de no saber cómo darle manejo. O sea, muchas veces cuando dicen, ay, no sea exagerado, de pronto no es tan grave, uno lo percibe como un ataque, pero lo que en realidad es un desconocimiento del otro para poder darle manejo a la situación. Yo te recomendaría que te sentaras abiertamente, no cuando estés en el ataque, no cuando estés en la sensación de angustia, sino cuando estés tranquila y te sientes con tus padres o con tu medio familiar y les expliques, bueno, miren, esto de verdad no me lo invento, esto es lo que me está pasando, me siento de tal manera. Para mí sería importante que ustedes hicieran estas cosas que, como te digo, puede estar vinculado con el contacto físico. A veces no queremos que nos hablen porque sentimos que nos hablan y que de alguna forma eso es un poco intrusivo o atacante. Entonces, primero identifica cuáles son tus necesidades. ¿Qué sientes tú que necesitarías cuando estás en un ataque de pánico o cuando estás teniendo un nivel de angustia muy elevado? Y con base en tus necesidades, habla con tu medio familiar en un espacio de tranquilidad en donde les puedas indicar cómo podrían ayudarte. Bueno, acá es muy importante no dejar que las cosas lleguen a cuando la hora se estalla, como diríamos acá nosotros los colombianos, a que no, yo me quedo callado porque es mejor. Y cuando menos pensemos, ya esto no tiene control, ya nuestra familia se da cuenta que estamos en una crisis y ellos tampoco van a saber cómo manejar. Algo que le decimos mucho a nuestros usuarios cuando están preocupados por algún familiar, un ser querido, es, entendemos que también quieres apoyarlo, pero cuenta con la asesoría del psicólogo, no solo para asesorar el tema, sino para que tú también sepas manejar tus emociones respecto a lo que está pasando. Y aquí nos hacen otra pregunta, nos las hace Andrés Roa y dice, hola, ¿puedo tener miedo a tener depresión? Soy una persona que usualmente está bien, pero cuando hay algún bajón me da miedo llegar a tener depresión.
Bueno, acá lo primero es empezar a hablar de pronto de el desconocimiento que tenemos frente al trastorno, ¿sí? Que un día yo me levante y no tenga ganas de hacer nada, no significa que esté en un trastorno depresivo, ¿listo? Entonces, algo que es importante primero es identificar qué significa para mí la depresión y así voy a empezar a encontrar a qué es a lo que realmente le tengo miedo. Dentro de la dinámica social que estamos viviendo, es como si todo el tiempo tuviésemos que estar ocupado y, o sea, o que estar haciendo algo y le tenemos miedo al descanso, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero es que, bueno, en la plataforma entran y dicen, no, es que hoy, no sé, dormí 2 horas y cómo es posible que me permití dormir 2 horas cuando no he terminado los trabajos de la universidad. Y algo que es importante también es empieza a identificar desde tus valores, qué consigues para ti mismo cuando tienes un momento de descanso, qué consigues para ti mismo también esos días que no quieres hacer nada y que sencillamente quisieras estar en cama, porque eso también va a ser importante. Tenerle miedo a generar una enfermedad, cualquiera que sea, llámese depresión, llámese cáncer, llámese, bueno, como se llame, pues responde a que somos humanos y de alguna forma pues nos inquieta y nos genera mucha incertidumbre del futuro. El ser humano hace procesos de autoconciencia en donde piensa sobre lo que piensa sobre lo que siente, siente sobre lo que piensa, etcétera. Y eso nos diferencia un poco no, nos diferencia un montón de los animales. Digamos, si la cebra en este momento estuviera viendo que la está viendo un depredador, probablemente saldría corriendo, pero llega donde su manada y no va a estar pensando, uy, Dios mío, menos mal me salvé, la próxima cojo por otro lugar, ¿sí? Eso es un proceso muy propio del ser humano, empezar a pensar sobre el pasado, sobre el futuro y no dedicarse a estar en el momento presente y trabajar la emoción desde el momento presente. Lau, ahorita que dices esto de manejar el presente, y era una de las preguntas del público, es cómo manejar los comentarios negativos, pero esto los quiero agregar con un comentario que nos hace uno de los usuarios de Facebook, de es cómo aprender a relacionarme sin frustrarme y a no ser tan psicorrígida. Creo que es un tema de flexibilidad con uno mismo y comprensión. Sí, partimos de la autocompasión y es entender que eso dentro de la humanidad podemos hacer cosas bien, pero hay cosas que de repente no pueden salir tan bien. Y otra cosa que es muy importante es al usuario que lo escribió, yo le diría, intenta minimizar la frustración en emociones primarias. Entonces, em, la frustración para mí, ¿de qué emociones está compuesta? ¿Sí? O sea, por ejemplo, habrá personas que dicen, bueno, la frustración para mí es un miedo al futuro, entonces tengo miedo hacia el otro, pero tengo rabia conmigo porque no he logrado lo que quiero. Entonces hay que empezar a tener un lenguaje un poco más concreto sobre nuestras emociones, empezar a identificar cuál es la emoción que prima cuando presentamos conflicto. Lau, pues bueno, como lo dije al comienzo, el tiempo es oro y además vuela y tristemente ya tenemos que empezar a cerrar este live, pero queremos agradecerles a las personas que se conectaron en este momento, no sin antes de todas estas preguntas que hicimos, dar unos tips para manejar tanto la emoción de la ansiedad como el trastorno de ansiedad. Entonces, Lau, ¿cómo manejar la ansiedad cuando tengo un parcial, un examen importante, algo que no sé cómo me va a ir y me prepara durante mucho tiempo? Ok, bueno, lo primero es empezar a identificar en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo la emoción, ¿sí? Entonces tengo un examen para mañana y yo hago una respiración y digo, siento que me está doliendo mucho el pecho. ¿M? Entonces, desde ese dolor de pecho, haga estiramiento de pecho. O sea, eso parece muy simple y uno dice, ay, ¿eso cómo me va a servir? Pero acordémonos que no solamente somos mente, no solamente somos emoción, sino que también somos cuerpo. Entonces, yo hago estiramientos del pecho, hago ejercicios de respiración. El ejercicio de respiración debe hacerse de manera consciente. Debo mirarme al espejo, mirar que cuando yo tome la respiración no sea la parte superior lo que se mueva, porque muchas veces cuando el paciente hiperventila es porque está moviendo el tren superior, eso significa que corazón y pulmón tienen que hacer un exceso de fuerza. Sí, entonces lo primero es revise la técnica de respiración, haga un estiramiento básico en el grupo muscular o donde sienta que está teniendo la emoción desde la parte física. Desde la parte emocional, empezar a escribir los pensamientos, empezar a identificar
si ese pensamiento de alguna manera tiene fuentes de verificación. Es decir, estoy pensando que Estefanía me va a hacer una pregunta y todos van a pensar que yo estoy loca. Entonces yo escribo ese pensamiento y digo, bueno, ¿cuántas veces he pensado esto y cuántas veces ha sido realidad? Porque muchas veces, casi siempre, la ansiedad denota que puedo pensar 15.000 veces en morir, pero el pensamiento no es realidad. ¿Listo? Y la última cosa es identificar qué estoy haciendo con la acción. Cuando llega el pensamiento, ¿qué hago? ¿Me aíslo? ¿Me quedo? Porque si, por ejemplo, el miedo no tiene una vía de escape, lo que va a pasar es que se empieza a encapsular dentro del cuerpo y al encapsularse, pues el miedo se va a quedar ahí vinculado. Entonces es importante hacer ejercicio o salir a gritar o escribir o utilizar el arte como medio de expresión y pintar. Es importante siempre ver los canales dentro de las partes de la emoción y empezar a identificar en dónde yo siento que estoy generando conflicto. Ahora sí, posterior a esto, yo identifico o en ese momento en el live no identifico en dónde estoy, importante buscar la orientación profesional. En este momento tenemos el número de Porque Quiero Estar Bien, que es una línea completamente gratuita. Entonces puedo ingresar y preguntar y decir, oye, mira, me está pasando esto, esto, esto. Allí se les brindarán unas herramientas un poco más especializadas y ustedes las pondrán en práctica. Pero si yo veo que hago esto y aún así no mejora, ahí ya yo digo, tenemos dos opciones. La primera es el ingreso por urgencias con enfoque en salud mental, o la segunda es pedir una cita prioritaria. Recordemos que aunque la ansiedad es uno de los trastornos más comunes que existen, tampoco yo puedo ser negligente con mi estado de salud y pensar que es algo que yo simplemente aplicando herramientas de respiración ya voy a lograr mejoría. O sea, es importante comprender que el síntoma es el miedo, que yo respiro para que el miedo disminuya, que me vinculo al momento presente para que el miedo disminuya, pero que hay una necesidad relacional básica que se encuentra en psicoterapia y que si no lo gestiono desde el entorno terapéutico, no va a haber mejora. O sea, no va a haber mejora que se prolongue en el largo plazo. Ahí dices algo al lado de respirar y de hecho Ana María nos hace una última pregunta y dice, ¿cuándo se debe acudir al médico? Entonces, mira, acá hay unos ejercicios y tienes esta red de apoyo, esta red de apoyo que es porque quiero estar bien, pero es importante ir a terapia. O sea, nosotros brindamos unos primeros auxilios psicológicos y estoy segura que los psicólogos, dependiendo de cómo esté cada caso, van a ver hasta dónde te pueden acompañar y si es necesario que intervenga algún otro especialista. En este caso, por ejemplo, hablamos de los psiquiatras, porque es que nosotros vamos de la mano, nosotros, digo nosotros en general, porque quiero estar bien, y los psiquiatras, ya que ellos manejan todo el tema, cuando Laura comienzo decía, hay un tema hormonal también a veces para la ansiedad, un poco más químico, porque ellos son médicos especializados en salud mental, y están los psicólogos, que como Laura, se especializan en diversos temas para la atención. Entonces, dependiendo de esto, te pueden atender y ellos siempre estarán dispuestos a ayudarte, Ana María. Y Lau, un tip para ayudar cuando yo veo que alguien está sufriendo un ataque de ansiedad. Entonces, respira el tiempo conmigo, cuenta hasta tres, no sé, dime tú qué tip le puedo dar a esa persona. Lo primero es identificar cuál es la emoción propia cuando yo veo a alguien que está generando un ataque de ansiedad. Muchas veces cuando se intenta ayudar, lo que pasa es que la persona que está ayudando también empieza a tener niveles de ansiedad muy altos al ver que el otro no se tranquiliza. Entonces, lo primero que yo debo hacer para acompañar es verificar cómo está mi estado emocional. Entonces, yo también tengo que sentarme a hacer los ejercicios de respiración y simplemente acompañar al otro entendiendo que así el otro sienta, no invalidarle, pero así el otro sienta que se está muriendo, que se está volviendo loco y demás, es no invalide, acompañe, pero tampoco invada, ¿sí? Porque cuando yo, pero mire cómo está respirando de mal, pero mire lo que está haciendo mal, pero hay que exageración, entonces simplemente es tranquilice su propia emoción y acompañe sin invadir al otro. Bueno, por último y de nuevo les recuerdo a nuestros usuarios que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @PQ Quiero Estar BN o Porque Quiero Estar Bien. Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube encuentran nuestro primer capítulo de cómo es vivir con ansiedad, para que puedan salir de muchas más dudas que tengan, y además en nuestra página web www.porquequieroestarbien.com también van a encontrar más información. Si todavía sienten que no está la respuesta, tranquilos, pueden llamar al número 333-033-3588, donde nuestro psicólogo los van a estar atendiendo. Es muy importante que tengan en cuenta que primero los atiende
un bot tomará sus datos que son necesarios para nosotros, para recopilación de datos, en caso de que haya una persona que está corriendo en peligro su vida, pues ahí debe haber una intervención, pero no se preocupen, estos datos quedan para nosotros en nuestra base y ahí sí los atienden nuestros psicólogos. Cualquier información también pueden encontrarlo en Google porque Quiero Estar Bien es un servicio de primeros auxilios psicológicos para toda Colombia, para cualquier persona que lo necesite, 24/7. Laura, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este live. Es un placer tenerte. Hacías falta, hace poco estuvieron los chicos y espérenos dentro de 15 días a ver otro live. Estaremos muy pendientes de ustedes. Cualquier otras preguntas nos las pueden hacer también por redes sociales para apoyarlos al momento de contactarse con nuestros psicólogos. Entonces, que estén muy bien. Feliz tarde, feliz 3 de marzo. Es un año que empieza con todo y pueden confiar en nosotros en cualquier momento que lo necesiten. Chao, chao.